armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Las raíces de ETA. Historia y memoria de los primeros años de un cáncer. 1959-1973. Hola a todos, esto es Bellum Artis, Historia Militar y Historia Militar. Geopolítica y Actualidad es mi otro canal, pero ya sabéis que me hago un poco, a veces la cabeza un lío con tantos programas. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver en su momento con política, pero también con militar, con guerra, porque estamos hablando de terrorismo y también sabéis que el terrorismo es política y militar, como se llamaba el grupo que vamos a hablar, ETA político-militar, en su momento inicial, y nos explicará nuestro invitado de hoy ese cambio de nombre o esa división en el grupo terrorista en aquellos momentos. Vamos a hablar sobre el terrorismo de ETA en su nacimiento y sus primeros años en la época del franquismo. Ya hace un tiempo hicimos un programa sobre los años del plomo, los peores años del terrorismo, justo en el inicio de la democracia. Fue cuando ETA mató a más gente y secuestró también a más personas que en cualquier momento de la dictadura, como muchos dicen que eran unos luchadores contra la dictadura franquista. Vamos a hablar con Gaizka, que es un experto en el tema, sobre todo del recuerdo de las víctimas del terrorismo, porque es uno de los investigadores del Centro de Memoria de las Víctimas del Terrorismo. Y hay una frase que siempre me gusta recordar, que es: nadie muere definitivamente mientras su recuerdo permanezca en la memoria de alguien. Y eso es algo que no podemos olvidar, las casi 1000 personas que fallecieron en atentados terroristas de este grupo, que ahora parece que no hizo nada, y es importante recordar, no por el dolor que causaron, sino porque cada una de esas víctimas irá desapareciendo en las nieblas de la historia si nadie las recuerda. Por eso es importante no olvidarlas, y especialmente a los más jóvenes, a los niños que murieron en esos atentados terroristas. Comenzamos el programa con Gaizka, que espero que nos explique muy bien ese nacimiento y primeros años del terrorismo. Hola Gaizka, ¿qué tal? Hola Francisco, encantado de estar en Bellum Artis, un placer. Pues Gaizka, vamos a hablar de un tema que conoces en profundidad, tanto por tu faceta como historiador, pero sobre todo como tu trabajo, ¿no?, como investigador del Centro Memorial, ¿no?, de Víctimas del Terrorismo, que está en Vitoria. Exacto, en Vitoria. Pues invito a la gente que lo visite, ¿no? Está abierto al público, pueden ir cuando quieran o pedir cita y visitarlo, ¿no? Exacto, es libre acceso, es gratuito y es un museo público, así que pues estamos bienvenida a todos, especialmente a los más jóvenes, que son los que no conocen nada de este tema y a los que hay que enseñárselo. Efectivamente, es un problema porque, claro, a veces cuando las cosas se ven desde lejos pierden la perspectiva, y sobre todo cuando hay personas que parece que quieren desenfocar la historia y parecer que algo no sucedió, ocultándolo en las brumas del tiempo, pues por desgracia los más jóvenes pensarán que ETA era solamente unos luchadores por la libertad y gente muy divertida que a veces quemaba contenedores, pero olvidarán todos los muertos y asesinatos que se cometieron en su nombre, ¿no? Pues vamos a hablar, Gaizka, de un tema que conoces en profundidad, y tienes un par de obras. Esta es tu última obra, tu último libro, Las raíces de un cáncer, historia y memoria de la primera ETA. Jugué un poco con el título para no copiártelo, ¿no? Y por eso dije las raíces, el origen de ETA y memoria de los primeros años de un cáncer, ¿no? Porque llamarlo así, las raíces de un cáncer, a lo mejor para el programa la gente quedaba un poco rara en la búsqueda, pero tu libro se llama así, Las raíces de un cáncer, porque es lo que fue realmente, tanto para la sociedad vasca como para el resto de España, ¿no?, un cáncer.
Exacto, además ese término no lo hemos inventado nosotros, sino que es de un político del PNV, de Irujo, que fue ministro de la Segunda República durante la Guerra Civil y uno de los jefes más importantes del PNV durante el exilio, que él ya se dio cuenta en los primeros años 60 y dice: ETA es un cáncer que si no lo extirpamos alcanzará todo nuestro cuerpo político. Él ya lo vio en los años 60 y yo creo que el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Es decir, al final ETA ha acabado pues convirtiéndose en un cáncer para Euskadi y, por desgracia, para parte del resto de España. Sí. Pues vamos a ver cómo esa pequeña célula, ¿no? Terrorista fue creciendo, alimentada por el dinero de los secuestros, de la extorsión, y fue convirtiéndose en un grupo criminal cada vez más potente que va increciendo, ¿no? Sus actos desde pequeños atentados al gran asesinato de Carrero Blanco, con la fuerza mediática que tiene, y después los años del plomo, que no llegaremos ahí en este programa, ¿no? Pues vamos a comenzar, yo creo, lo primero, ¿no? La pregunta al millón. ¿Por qué nace ETA? Aquí muchos nos vendrán la represión franquista, todo esto, la lucha por la libertad, pero hay mucho más que eso, ¿no? Exacto, y es lo que has mencionado, es la respuesta típica que se dio durante mucho tiempo, ¿no? Se decía, no, ETA es una consecuencia directa de la represión del franquismo, pero hoy en día, que ya se han hecho investigaciones más serias sobre la represión, resulta que las zonas donde la represión franquista fue más dura fueron Andalucía y Extremadura, muchísimo más que en cualquier otro y de lejos más que Euskadi. Entonces, si la represión fuera la causa real de la aparición de un grupo terrorista, tenía que haber habido una ETA en Andalucía, no en el País Vasco, ¿no? Entonces, eso no puede ser la respuesta. Otros historiadores han hablado, ¿no? Han echado la culpa a Sabino Arana, como si dentro de la doctrina de Sabino Arana ya hubiese un germen de violencia que inevitablemente llevase a ETA, y eso tampoco es cierto, porque luego comprobamos que la mayor parte del nacionalismo vasco ha sido pacífico, ha sido moderado, no ha optado por esta violencia. Entonces hay que ir un poquito más allá y ver al contexto internacional, ¿no? En el contexto internacional lo que nos damos cuenta es que en los años 60, a la vez que aparece ETA y empieza a matar, hay grupos similares en toda Europa occidental y más allá de Europa que están haciendo exactamente lo mismo que ETA. Es decir, que están tomando las armas para tomar el poder. Por tanto, hay que fijarse en el contexto nacional y evidentemente la dictadura tiene su importancia, la ideología nacionalista vasca radical tiene su importancia, pero es un fenómeno global. O sea, al final ETA es una muestra muy local de un fenómeno que ocurre en todo el mundo. De hecho, hay que recordar que hay contemporáneos de su momento en Italia, en Francia, en Alemania, que tienen un sesgo todos de una especie de terrorismo revolucionario de corte marxista, después unos maoístas, otros estalinistas o lo que sea, pero todos tienen ese purito, ¿no? Ese toque revolucionario que parece que se quiere quitar de ETA, ¿no? Y hacer que solo es nacionalista, pero en su momento inicial tenía un purito digamos, revolucionario político muy importante, ¿no? Claro, si nos fijamos en toda Europa, en Irlanda del Norte tenemos a los lealistas y a la... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.